Y regresan los prototipos de Gran Turismo, el extinto Grupo C de los años 80 y 90. Estoy a bordo del Sauber Mercedes C9 de 1989, que es el bólido favorito entre las opciones disponibles en esta categoría, porque es un coche muy completo, es fácil de conducir, es muy ligero, te ayuda mucho en las curvas intermedias de velocidad, tiene excelente desarrollo de velocidad punta y también tiene muy buena aceleración. Pero lo más importante es sobrevivir a la primera vuelta, son 9 en total, son apenas 20 minutos de recorrido y ya sabes que Spa-Francorchamps tiene su dificultad, sobre todo aquí en el ascenso de la curva intermedia donde varios pilotos quedan entrampados. Me suman 100 milésimas de penalización por haber sacado los neumáticos fuera del límite, ya sabes que el sistema no perdona. Y nos acercamos al primer giro complicado y empujan a un piloto y lo sacan fuera del límite de la pista. La cosa se pone muy complicada rápidamente porque estos coches son muy sensibles en el tacto y cualquier rocecito que te hagan en la carrocería te puede mandar directo al muro de contención. Con eso, haciendo a la séptima plaza de la parrilla, ahí vemos a otros dos pilotos que estaban trompeados, estaban teniendo dificultades para recuperar la temperatura idónea en los neumáticos y regresar al asfalto. Estrategia conservadora utilizando el compuesto intermedio para tratar de cerrar la carrera con el compuesto blando, a ver si me sale la estrategia. Lo más importante es conservar la calma, tratar de sostener la tracción en todo momento para poder desarrollar buena velocidad en el ataque de las curvas. Recomiendo mucho los circuitos como este en esta categoría, trata de evitar los circuitos más cerrados porque esos son siempre los más difíciles de gestionar, sobre todo con el tráfico, con los rivales problemáticos. Aquí hay mucho jugador malintencionado que aprovecha la sensibilidad para hacer de las suyas y tratar de sacarte del medio, sacarte de la pelea a empujones. ¡Uy! Se me complica el giro. Fue responsabilidad mía porque me puse detrás y cuando el tipo giró, lamentablemente no lo calculé bien y me fui en trompo. Lo que les estaba diciendo, apenas un toque, un rocecito es suficiente para sacarte de la pelea, para mandarte contra el muro y complicarte la carrera. Ahora caemos a la 12ª posición, afortunadamente. No, a pesar de todos los giros que hice como trompo, pude recuperar la tracción y regresé a la pelea rápidamente. No quedé clavado allí en el muro. Así que regresamos al ataque, regresamos a la carga con la esperanza de poder encontrar el ritmo suficiente y vamos a ver si luego de ese accidente aprendo la lección y no me pongo en bandeja de plata. Lo ideal es atacar las curvas como siempre desde adentro. Si te pones en la parte de afuera para el momento que tengas que coincidir con otro rival, te puede suceder lo mismo que me sucedió a mí, que el rival cuando gire puede haber un contacto y eso te puede sacar. Así que siempre hay que procurar atacar desde adentro y si no te da chance de entrar en lo profundo, debes disminuir, debes frenar, permitir que el rival entre primero a la curva y sobrevivir para atacar en la siguiente. Así que señores, por ahora la situación está estática, el líder se está escapando, está a 12 segundos y medio por delante. El compañero se llama Force Goy 90 y aquí se trompea otro jugador. Parece que tuvo el mismo problema. Aquí ataco por dentro, ingreso con fuerza, hago un dive bomb que me sale medianamente bien y el otro compañero quedó complicado. No pudo anticipar la manera como entré en la apertura. Él dejó allí la ventana abierta y la aproveché. Recuerda que no son muchas las oportunidades de rebase que vas a tener a disposición. Así que tienes que aprovechar todo lo que tengas a tu alcance para avanzar. Y ya metido en la 9ª plaza, ahora sí parece que ya estoy consiguiendo el calor, la temperatura, el ritmo que hace falta para poder concentrarme y conseguir buenos tiempos. Aquí vemos al Mazda rotativo que va en la 7ª plaza. Me peleo con John 595 que también está conduciendo el Sauber Mercedes. Mira cómo le voy ganando en desplazamiento, quiere decir que mi configuración es superior y el coche, el Mazda, frenó de forma muy anticipada y con eso fue suficiente para que yo le hiciera el contacto y lo empujé. No fue intencional,
Él frenó demasiado temprano y nos complicó la carrera a los dos. De hecho, me salvé de la penalización de forma impresionante. Creí que fácil me iban a poner más de 4 segundos por esa maniobra, pero afortunadamente me salvé, así que por ahora solo tengo medio segundo en contra y sigo batallando buscando el rebufo de John 595 para arrebatarle la posición y ver si puedo acercarme al lote, que no está tan lejos. El líder apenas ha conseguido un segundo adicional de ventaja en su pace, en su ritmo, y muy pronto tendré la oportunidad de alcanzarlo. Otra cosa también, que estaremos atentos a la estrategia de neumático que tengan los rivales. En este caso yo les he recomendado también en otras oportunidades tratar de calcular el combustible suficiente para hacer la primera etapa antes de hacer la primera parada, me refiero, para luego repostar y conseguir que el coche esté siempre más ligero que la competencia. Pero en este caso, con este tipo de coches que ya de por sí son muy ligeros en la carrocería, te conviene usar el combustible como lastre. Así que te recomiendo dejar siempre unos litros adicionales para cubrir un par de vueltas adicionales a la carrera. De esa manera no te tienes que preocupar por repostar, y también, como ya te dije, lo puedes usar como lastre para tener un poco más de maniobrabilidad, un poco más de peso que te ayude a gestionar las curvas y el coche no se le sea tan fácil perder tracción, sobre todo en este tipo de giros lentos. Este tipo de coches se asemeja mucho a los Fórmula 1. Necesitan desplazamiento para poder traccionar. Mientras más lento vaya el coche, más difícil, más fácil será patinar y perder comunicación con el asfalto, porque los neumáticos se enfrían con facilidad. No te puedo garantizar que en este juego se esté simulando esa condición, pero sí se nota que cuando se baja la intensidad de la carrera, el coche se vuelve más suelto en la dirección, y eso puede complicarte, por supuesto, el desarrollo. Así que por ahora, metidos en la séptima plaza, seguimos sobreviviendo. Ya estamos desarrollando la mitad del recorrido prácticamente. Seguimos estáticos en la séptima plaza, pero Pork Chop, que va en la sexta posición, está perdiendo ritmo. Estoy notando que me estoy acercando cada vez más rápido, sobre todo en las rotaciones. Fíjate ahí, le acabo de descontar más de 400 milésimas en esta curva. Así que vamos a ver si podemos acercarnos lo suficiente para asomarle la trompa y ponerle nervioso. Y ya estamos cerrando la cuarta vuelta. Eso quiere decir que ya es momento de parar para algunos de los rivales. Hay algunos que se aventuran a tratar de hacer la carrera con el neumático blando. Hacer solo un cambio, por supuesto, pero usar blando. Y es una estrategia arriesgada. Ahí vimos que paró uno de los pilotos. Se vio obligado a parar porque los neumáticos blandos no te van a soportar más de 4 vueltas consecutivas. Así que con eso ascendemos a la quinta posición, detrás de Pork Chop, que ya lo tenemos a tiro de rebase y va penalizado con un segundo, 400 milésimas en contra. También le estamos descontando tiempo valioso al líder, a Ford Scoy, que ya lo tenemos a 10 segundos y bajando. Le estamos descontando mucho y aprovechando el rebufo consigo más desplazamiento. Me voy por la derecha y adelanto a Pork Chop, y con eso le arrebato la cuarta plaza de la parrilla y me estoy acercando al podio rápidamente. Hay esperanza de poder acercarme a la punta y batallar y pelearme la victoria en cualquier momento, a pesar de que no tenemos muchas vueltas para concretar la estrategia, pero parece ser que estoy consiguiendo mejor ritmo que la mayoría de los rivales en la parrilla, así que son buenas noticias. Puede que tenga una pequeña oportunidad de llevarme la victoria en el circuito de Spa-Francorchamps. Así que mira como el piloto ha perdido el Sauber, ha perdido mucho ritmo allí, y le adelantamos en la salida de la curva. De hecho me dejó pasar porque se le complicó mucho la curva y casi lo pierde el coche, así que se vio obligado a abrir un espacio para dejarme adelantar, y con eso entramos en el podio detrás de S894514, el piloto que va seriamente penalizado con 3 segundos, 750 milésimas en contra. Eso quiere decir que ha hecho de las suyas. Puede que esté envuelto o haya estado envuelto en alguna que otro accidente, algún empujoncito, pero el tipo se mantiene firme allí desde la derecha. Lo que les había comentado, no te pongas en bandeja de plata en la parte de afuera de la curva. Con eso le arrebato
la segunda posición, lo dejo atrás y me suman medio segundo por contacto de gravedad. Y vamos a entrar juntos a boxes, pero casi quedo allí bloqueando el acceso a los pits. Logré corregir con el freno de mano y el sistema corrigió la dirección de la trompa y me metió en boxes. Ahora sí, ponemos los neumáticos blandos. Vamos a ver cuántas posiciones voy a perder en la salida. Por ahora estoy notando que caigo a la quinta plaza de la parrilla, así que parece que sí estoy consiguiendo el ritmo ganador. Detrás de mí queda Pork Chop. Más adelante Clearest Warrior, que no ha parado, está asumiendo el liderazgo de la carrera. Vemos aquí más adelante en la cuarta plaza a 2 segundos 100 milésimas al compañero Mr. Moo. Así que también tenemos chance de alcanzarlo. Y con ese medio segundo que me pusieron anteriormente, ya tengo uno en contra. Y aquí vemos a otro piloto que está entrampado. Parece que es uno de los que no había parado. No es uno de los líderes. Así que le dejamos atrás rápidamente. Y mientras le seguimos descontando mucho tiempo a Mr. Moo, ya nos estamos metiendo en su estela. Solo tengo que perseguirlo, presionar para que el compañero cometa más errores. Se le está complicando muchísimo el giro. De hecho tiene que rotar muy fuera del límite de los pianos. Y yo también me salgo allí. Probablemente me sume más tiempo de penalización. No me salvo de la sanción, afortunadamente, así que puedo seguir batallando con el coche. Y mira lo largo que se fue en la curva Mr. Moo. Sin duda está teniendo muchos problemas en los giros más cortos, en los giros más difíciles. Y con eso es suficiente para poder acercarme. Pero ahora tengo que ir con mucha paciencia, porque no me puedo dar el lujo de un accidente en este punto de la carrera. Así que tengo que ir con suavidad, hacer pequeños toques en el freno. Voy a tratar de arriesgarme, me voy por fuera, cosa que había dicho que no quería hacer, pero tuve el espacio suficiente y el desplazamiento para dejarle atrás, y con eso recupero el podio justo en el término de la sexta vuelta. Vamos a ver lo que estamos viendo ahí en el mapa. Más adelante vemos a otro piloto que ingresa a boxes para suplantar los neumáticos. Era el que había asumido el liderazgo de la carrera, que no había parado, Clearest Warrior. Con eso cae drásticamente en la parrilla. Me parece que está entrando muy tarde, su estrategia no es efectiva, y con eso nos metemos en la segunda posición. El líder está a solo 4.9, se llama Force que regresó, que tenía el liderazgo de la carrera en los primeros giros. Regresa a la punta, pero probablemente ya tiene cierto desgaste en los neumáticos, así que mi estrategia avanza muy bien. Me suman 200 milésimas más por salirme nuevamente en el giro, en la curva intermedia. Y cuando ya estamos desarrollando la penúltima vuelta del recorrido, Force 90 está teniendo muchos problemas para sostener la tracción. Se va muy alto en cada giro, así que ya le estoy acechando desde la derecha. Le asomo la trompa, trato de ponerle nervioso, pero estoy esperando precisamente el espacio para poderle superar sin penalizaciones. No quiero líos, no quiero problemas. Consigo la ventana, se abre el espacio y lo dejo atrás rápidamente en la curva intermedia. Qué buen desplazamiento, qué buena maniobra, muy limpia. Me salvo también de cualquier otra sanción que me pueda sumar complicaciones en el término de la carrera, así que solo tengo que despegarme, mantener el ritmo que llevo hasta ahora para de esa manera poder aumentar esa brecha y con suerte llevarme la victoria. Los neumáticos blandos están soportando muy bien, así que la estrategia de gomas ha salido fenomenal y no solo mejora la tracción, sino también el desplazamiento. Y ya estamos llegando a los últimos giros. Esta es la última vuelta de la carrera, señores. Me voy a llevar la victoria con mucha comodidad, luego de muchos tropiezos, luego de ese accidente. En este punto me salta la alarma de desgaste moderado, pero ya es más que suficiente para llevarme la victoria, y cruzamos la meta. Después de casi 20 minutos de contienda, escalando 14 posiciones, me llevo la victoria en Spa-Francorchamps con nuestro Sauber favorito y con el mejor tiempo de vuelta del circuito. 2 minutos 4, 432 milésimas. Nada mal.